El capítulo de esta semana es titulado El despertar tras la pesadilla. Hace ya varios meses, por no decir más de un año, que los gigantes de Elbaf comenzaron a ser poseídos con el Domi Reversi, llegando al punto de armar un ejército gigante de bestias. Un flashback gigante que tomó 8 meses de publicación por aquí, 40 tramas secundarias por allá, y el título nos hace pensar que después de tanto tiempo al fin estamos dándole término a la trama del Domi Reversi. Aún así, si analizamos el contenido del capítulo, no es como si en esta entrega finalmente acabe todo lo relacionado a este hechizo, no es como si todos los que están poseídos vuelvan a su forma normal, así que realmente me pregunto a qué se refería Oda cuando tituló este capítulo El despertar tras la pesadilla. Quizás es más referencia al problema de Elbaf en sí, pues considerando que al final de este capítulo, entre comillas, ganamos la pelea, el título está hecho para que algunos de los lectores piensen que finalmente terminó el arco de Elbaf, que ya derrotamos a los malos, que la pesadilla ha terminado y ya podemos recorrer tranquilamente la isla de nuevo o pasar a la siguiente aventura. Sin embargo, por algunas razones que vamos a dar más adelante, queda más que claro que el arco de Elbaf no solo no ha terminado aún, sino que incluso soy capaz de tener el atrevimiento de declarar que estamos apenas entrando en la fase media de este arco. Pues aún hay simplemente demasiados elementos de la trama que se nos han dicho que existen, que ocurrieron o que deberían pasar en este arco, así que si alguien tenía esperanza o creía que iba a terminar aquí el arco porque acabamos con un grupo de chicos malos, no puede estar más equivocado cuando tenemos aún como 50 cosas que explicar. Solo espero de todo corazón que esto no se explique en historias de portada como sucedió en el arco de Wano, porque esa aventura también dejó como 20 cabos sueltos, los cuales fueron explicados más adelante en la mini historia de Yamato, así que por ahora confiemos en que el arco de Elbaf le queda mucho y todo lo que queda por explicar y que Oda ha hypeado en esta aventura sea explicado en esta misma. Y no tengamos una historia de portada 2 años después que diga Las aventuras de Loki recorriendo el reino celestial, el tercer nivel del árbol de Elbaf. En la portada nuevamente tenemos una petición de un lector, esta vez fue de parte de Nanaka Onita, quien pidió un toro queriendo embestir a Kid a causa del color de su chaqueta. Bueno, acá tenemos el típico chiste de rodeo de un toro sintiéndose atraído por las capas rojas. Pero antes de analizar lo que sea acá en el dibujo, hay que decir que llama bastante la atención que Oda siquiera acepte una petición de dibujar a Kid en la portada, si es un personaje que lleva desaparecido ya más o menos 3 años. Y que para nosotros los lectores aún se encuentra en el limbo de no saber si se encuentra o no con vida, es extraño que antes de confirmarnos si está vivo o no, Oda acepta agregarlo a una historia de portada, o a una petición de portada mejor dicho, cuando el estado de un personaje es un misterio, y toda la comunidad está confundido acerca de si vive o no. Es raro que antes de aparecer en la historia original o de darnos la respuesta de su estado actual, Oda prefiere dibujarlo en una situación hipotética y ridícula como esta. No digo que esté mal, solamente es raro. Y solamente puedo apiadarme de los pobres fans de Kid que llevan 3 años esperando para saber si está vivo o no, y que Oda antes de responderle su duda lo dibujó corriendo de un toro en la portada. Por cierto, Kid tiene un ataque que es un toro mecánico hecho de metal, así que la ironía se muestra sola. ¿Quién está corriendo ahora del toro, Kidcito? Este es el capítulo 613 sin revelar qué hay dentro del huevo del barco de Goldie Roger. El 5º capítulo desde que vimos a Bonchan por última vez y el número 509 desde que no aparece en el canon de la historia. Pero ya está, el arco de Elbaf terminó y eso solo significa una cosa, los 2 grandes misterios de la obra serán respondidos la próxima semana. Así que no se preocupen porque está confirmado que estos serán revelados la próxima semana. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! Comenzamos y vemos nuevamente a los piratas Sombrero de Paja manejando por completo la situación de Killingham. Sigue completamente separado, sin oportunidad alguna de volverse a armar, e incluso si pudiera, está rodeado por 4 piratas del Sombrero de Paja y 3 de ellos son extremadamente poderosos. Así que Killingham, por ahora no tengo ninguna buena noticia para ti, a menos que llegue el buff definitivo de Im en los próximos capítulos. Pero si eso no pasa, sigue esperándote sentadito. A lo lejos, vemos a Luffy correr en dirección a sus compañeros. Bueno, correr en el aire como siempre hace con su 5ª marcha. Rápidamente Nami se da cuenta que Luffy viene acompañado y con nadie consciente realmente, sino que son los cuerpos de Brook, quien también terminó inconsciente con esta batalla, y Usopp, que no puede decir una sola palabra. Luffy le pide a sus compañeros que cuiden de ellos, pues mientras él será a cargo de la batalla. Y es ahí donde nuestro muchacho Franky demuestra que tiene los puños en llamas y no se aguanta
aguanta las ganas de meterse en una pelea. Está ansioso por probar su nuevo poder y le ofrece a Luffy, en caso de que lo necesite, apoyarlo en la batalla. Luffy le responde que no es necesario. Sin embargo, deja abierta la ventana al decirle que si llega a necesitar ayuda, sin duda le hablará, pero que de momento no se acerquen a lo que está a punto de pasar allá. Esto es interesante. Ya leímos el capítulo, ya sabemos cómo termina, nos vamos con una más o menos victoria. Pero me encantaría que cuando vuelva el problema al arco y Luffy vea acercándose un peligro aún mayor, gire la cabeza, mire a sus compañeros y les grite con toda su fuerza: "Ok, ahora sí los necesito, vengan a echarme una mano porque esto se puso feo". Así, haciendo que este diálogo de Luffy diciendo que si llegara a necesitar ayuda les avisará, envejezca muy bien. Mientras Luffy corre al campo de batalla, Loki no es tan educado como para esperarlo e inicia la batalla por su propia cuenta preparando y cargando un hiperrayo. Y así, con una bomba atómica en la cara, a Imu no le puede importar menos lo que sea que pasaría si ese rayo llega a impactar contra él. Y como un buen abuelo de 800 años, sienta a Loki en su rodilla y le dice: "Ven acá, muchacho, es hora de que te cuente una historia de cuando era joven". Y se pone a darnos una explicación de lore, o mejor dicho, él mismo llega a una conclusión que no se le había ocurrido, pues explica que hace algunos años, un barco de la tribu de los gigantes fue avistado en el mar. Se cuenta que su capitán era enorme, sin embargo, actuaban ocultos desde la niebla, que atacaban solamente a soldados del gobierno mundial, y que al mismo tiempo que eso ocurría, corrían historias acerca de una masiva figura que se elevaba a los cielos. Una criatura voladora que me imagino era capaz de cambiar el clima y tapar el sol por completo. Vale, no le extraña a nadie y supongo que todos llegamos a la misma conclusión. La historia que está contando Gunko hace referencia al mismísimo Loki en sus años en que estuvo en búsqueda de vengarse del gobierno mundial por lo que le hicieron a su querido ídolo Rox. Sin embargo, no me deja de llamar la atención que haya usado el mismo truco que usó su padre en su momento: aprovecharse de la niebla y atacar. Y dentro del universo de One Piece, debo decir que tiene bastante sentido el que este sea el modus operandi a la hora de pelear cuando eres un gigante ancestral. Ya sabes, son tan masivamente grandes que cualquier enemigo que los vea a kilómetros de distancia se daría la media vuelta y definitivamente no se atrevería a pelear contra ellos, haciendo así que ocultarse en la niebla sea la única manera que tienen a la hora de buscar pelea en los mares. Algunas cositas de la historia llaman la atención. Primero que todo, Gunko comenta que este gigante o este barco de gigantes que atacaba solamente a miembros del gobierno mundial no era solo navegado por un hombre, sino que tenía una tripulación. Bueno, no se usa la palabra tripulación, pero se habla de una tribu de gigantes y también se habla de que el capitán de ese barco era enorme. No es imposible que haya estado navegando absolutamente por su cuenta, pero lo más probable es que sí haya ido con una tripulación que muy probablemente no estaba de acuerdo con lo que sea que Loki los haya obligado a hacer, pero no podían ir en contra de sus órdenes. Después de todo, él era el príncipe heredero en ese momento, incluso si no quería tomar el trono. Segundo, ¿por qué Loki se atacaba desde la niebla a todos los barcos del gobierno mundial? También se convertía en dragón y volaba sobre las nubes. ¿Qué hacía cuando se convertía en dragón? ¿Para qué siquiera lo hacía? ¿Volaba buscando la Red Line? No, es imposible. Loki no puede ser tan tonto como para que no se le ocurra simplemente volar en línea recta. En algún momento encontraría la Red Line si simplemente seguía volando, y eso lo llevaría también a encontrar Marilloa, el lugar donde está el hombre de quien se quiere vengar, Imu. Entonces, ¿qué hacía exactamente Loki cuando se convertía en dragón? Vigilaba y monitoreaba los mares cercanos y también disparaba rayos hiperpoderosos a los barcos del gobierno que veía desde arriba. ¿Hacia dónde iba exactamente Loki cada vez que se convertía en dragón gigante y surcaba los cielos? Si unimos la línea de tiempo, este sería justamente el momento, o mejor dicho, esta aventura de Loki atacando a los barcos del gobierno terminaría con Shanks capturándolo, atándolo al árbol Yggdrasil y convirtiéndose así en uno de los 4 emperadores. Pero acá siguen habiendo demasiadas dudas. Bien sabemos que Shanks se hizo cargo de lo que sea que estaba causando ese terror en los mares. ¿Será que Shanks simplemente se enteró del rumor y en su cabeza pensó: ok, no puede ser nadie que no sea Loki? Así que se dirigió a encerrarlo y así se convirtió en un emperador de los mares? Pero eso sigue dejándonos con la duda de exactamente cuándo Loki ganó su recompensa y segundo, ¿por qué es especial? Lo más probable es que la recompensa
recompensa la haya ganado justo en el día del incidente de Harald, porque si su recompensa la ganó en el momento en el cual Shanks lo encerró, o mejor dicho, lo encadenó, habría sido obvio para Imu que aquella bestia voladora gigante y aquel titán que estaba destruyendo barcos del gobierno se trataba de Loki. Y también habría sabido que el Nighthawk se encontraba en Elbaf y no habría sido una sorpresa para él como lo fue hace 2 semanas. Vamos, a cualquiera le llamaría la atención que justo el día en el cual los ataques al gobierno mundial dejan de suceder y justo el día en el cual la gente deja de reportar que ve una bestia gigante volando por los cielos, es justamente el día en el cual el Yonko Akagami Shanks capturó a Loki, príncipe de Elbaf. Pero por alguna razón, Imu nunca pudo sumar 1 más 1 y hacer la conexión hasta este momento. Lo más probable es que nunca hayan hecho la conexión de que Loki que encerró Shanks haya sido el mismo dragón gigante, pero vamos, no era tan difícil de adivinar. Así que sí, la verdad en esta parte de la historia tengo una gran confusión. ¿Y por qué siquiera la recompensa de Loki es especial en primer lugar, si hasta hoy no sabían que tenía la fruta del Nighthawk? ¿Qué hace que su recompensa sea especial? Y esa es solamente una más de las muchas dudas que aún nos quedan por resolver en este arco, así que antes de seguir adelante, enlistémoslas rápidamente. No solamente tenemos aún todo ese misterio, sino que aún ni siquiera se nos ha dicho qué rayos hay en el Reino Celestial, el tercer nivel de Elbaf, el cual ha sido hypeado desde el inicio del arco, cuyos habitantes fueron la razón por la cual Astrid bajó para casarse con Harald y arruinar toda la historia como la conocemos hasta hoy en día. Tampoco sabemos qué va a pasar con los cuerpos de los Kami no Kishidan. Tenemos acá a Killingham y a Summers aún, de quienes hablaremos en unos segundos, pero ¿qué pasa con sus cuerpos? ¿Nadie va a venir a recolectarlos o algo así? Simplemente son 2 Kami no Kishidan menos e Imu les va a quitar la vida y los va a estrujar igual como lo hicieron con el Jay García Saturn. Aún no se nos cuentan detalles de cómo Shanks supuestamente capturó a Loki, mucho menos su flashback con Lola. O si esta sucedió en primer lugar, porque muchas veces en One Piece nos narran cosas desde un punto de vista cuando estas realmente nunca sucedieron. Lo mismo con Loki. ¿Qué hará ahora? ¿Cuál es su conclusión como personaje? ¿Dónde querrá dirigirse? No tenemos idea. ¿Qué pasa con Biblo? En este mismo capítulo se nos introduce un nuevo misterio. Biblo ha desaparecido y si puede hacer las cosas grandes, también es muy posible que pueda encoger objetos, por lo que es posible que se haya llevado los libros en miniatura tan pequeños como un grano de arena consigo, pero ¿hacia dónde? No sabemos aún. ¿Por qué no es recomendable quedarse mucho tiempo en el país de Elbaf? Como nos dijo el explorador Luis Arnott al inicio de este mismo arco, el cual fue el gran primer misterio de esta aventura, y aún no la responden. De la misma manera no sabemos qué pasa con la política de Elbaf. Aún no hay ningún arco que trate muy bien este tema de los príncipes, de los reyes, quién heredará el país, si siquiera Hyrule quiere heredarlo, ni nada por el estilo. Así que sí, aún quedan muchos hilos argumentales abiertos y absolutamente pendientes que me indican que al arco de Elbaf por lo menos le quedan unos 40 capítulos para terminar, porque todos esos hilos no pueden cerrar tan rápido, ni mucho menos simplemente ignorarlos. Pero como sea, volviendo al presente, Luffy arremete contra Imu, completamente dispuesto a atacarlo con todo su poder. Es en ese preciso momento cuando Luffy nos sorprende con su cara de siempre, con los ojos saltones. Y estaba a punto de decir mientras leía este capítulo que ya Oda se dé cuenta que este gag de los ojos saliéndose como que ya va perdiendo cada vez más la gracia. Sin embargo, en esta ocasión es la primera vez, me atrevería a decir, de las veces que Oda ha repetido este chiste, que realmente tiene sentido que Luffy ponga esa cara, porque el espectáculo que tiene enfrente de él es realmente infernal. Resulta que Im, por su propia cuenta, decide abandonar el cuerpo de Shuri, presentándose como la silueta que ya todos conocemos, exactamente al mismo estilo que hizo con Jay García durante el flashback de God Valley, indicando que tanto Loki como Luffy no son aceptados en su mundo y que desaparecerán al igual como lo hizo Rox, demostrando que está traumadísimo con Rox como si fuera su exnovia tóxica. Es en ese momento cuando Im invoca sus tentáculos jugosos demoníacos e invoca el Domi Reversi a través de un Acquire, haciendo aparecer 2 círculos de invocación en el aire, los cuales al ser atravesados van directamente hacia Luffy y Loki, quienes reciben este ataque directamente. Imu procede y nos da el mismo discurso que nos dio con Rox. A cambio de cierta cantidad de esperanza de vida, Nushia les otorgará una gran fuerza.
Y como sabemos, cualquiera que caiga bajo el hechizo de Im está obligado a obedecer sea cual sea la orden que le den. Es por eso que el maestro de las sombras indica que Luffy y Loki se odiarán tanto que tendrán que pelear a muerte. Sin embargo, la siguiente página se nos revela que esto no sirvió, que este fue un patético intento de Im de hacer que nuestros muchachos caigan en su hechizo. Y acá hay una que otra cosa que hablar. Primero, me llama la atención que Luffy no haya siquiera intentado esquivar el tentáculo de Im. Realmente no creo que sea tan rápido. Im anuncia su ataque antes de hacerlo. Luffy se supone que tiene haki de observación, que se mueve a la velocidad del sonido, que puede ver el futuro, pero bueno, Oda tuvo que sacrificar la lógica de su obra y su sistema de poder para dejar en claro el punto de que a Luffy no le afectaba el Domi Reversi. Me hubiese gustado mucho más que Im se las ingenie para engañar a Luffy y así hacer aterrizar sobre él el poder y que no Luffy simplemente se quede quieto esperando el tentáculo, pero bueno, creo que considerando que este capítulo tiene pocas páginas, realmente Oda no tuvo tiempo de dibujar una mejor secuencia. Ahora, ¿por qué la energía malvada no funciona con nuestros muchachos? Porque todos lo vimos, la energía maligna a Luffy y a Loki se la metieron. Esto, la verdad, no nos ayuda mucho. De hecho, nos confunde mucho más. Pero eso no es algo malo. De hecho, es bueno porque el misterio solo crece y crece aún más. La comunidad ya tenía una que otra idea de en qué situación el Domi Reversi no podría funcionar. Muchos decían que es curioso que el Domi Reversi siempre se le haga a gente que convenientemente no tenía fruta del diablo. También se hablaba que el Domi Reversi siempre se le hacía a gente que se encontraba en su tierra natal. Bueno, esta segunda opción ya puede ser descartada porque Luffy no se encuentra en Villa Fuchsia, a menos que más adelante tengamos el plot twist de que originalmente nació en Elbaf, lo cual no creo que sea el caso. Pero por otro lado, los dos enemigos a quienes se enfrenta Im en este momento tienen Akuma no Mi, y no tienen cualquier Akuma no Mi, sino que tienen del tipo Zoan, es decir, frutas que tienen voluntad propia, frutas que tienen reales demonios dentro de ellas. Como se nos explicó en el arco de Water 7 de parte de Yabura, ningún consumidor de Akuma no Mi puede comer una segunda fruta, pues eso haría que los demonios que ésta poseen terminen luchando entre sí y acabando con la vida del consumidor. Y mientras que en ese momento fue tratado como solo un mito, es posible que las palabras de Yabura no hayan sido completamente mentira, sino que hayan sido imprecisas. Y lo que sucede si intentas meter un demonio en un cuerpo que ya tiene uno dentro, es simplemente que el segundo es rechazado y no sirve para nada, quedando completamente inutilizable, haciendo así que los poderes de Im no afecten a Luffy ni a Loki debido a que los poderes de la Hito Hito modelo Nika y de la Ryu Ryu modelo Nidhogg están rechazando esta energía que intenta entrar al cuerpo. Al leer esta parte del capítulo, honestamente, lo primero que pensé es que esta habilidad de Im no afecta a Luffy y a Loki porque estos dos poseen las dos frutas del diablo legendarias que tanto hablaba Sebek, que eran las necesarias para vencer a Im. Eso nos haría pensar que Sebek quería la Hito Hito modelo Nika y la Ryu Ryu modelo Nidhogg, no solamente por su altísimo poder, sino que estas dos frutas eran las únicas que no dejarían que el usuario sea poseído por los poderes de Im. Y por eso a Sebek le interesaba tanto tenerlas en sus filas. Pero si recordamos el flashback de Loki, hay una escena en la cual Rox deja en claro que él no tiene idea qué es Nika, quién es Nika y que básicamente no le importa. Entonces, ¿realmente a Sebek le importaba la Hito Hito modelo Nika si ni siquiera sabía quién Nika es? Por ahora la cosa está bastante confusa, no se nos da una confirmación, solamente se nos muestra que Im ya esperaba que su poder no funcione. Lo hizo solamente por si acaso, lo hizo por si servía. Vamos, cuando estás jugando Mega Man X y llegas tu nuevo jefe y le empiezas a tirar todos los poderes para ver cuál es su debilidad, uno lo hace simplemente en caso de que sirva, tampoco vas a desperdiciar la oportunidad de probar tu gran carta de triunfo. Luffy ataca a Im con un Don Gatling, es decir, una metralleta del amanecer. Seguido de eso, Loki no pierde ni un segundo y ataca a Im, que ya está convertido en queso gracias al ataque de Luffy, que por cierto tiene una viñeta bastante genial. Me gusta mucho el dibujo que usó Oda, me gusta el efecto de elasticidad de los puños con haki, del cuerpo de Im reventándose y también de las explosiones saliendo desde el cuerpo de Luffy, transformando a Ragnir en su modo híbrido en un martillito adorable con cara de ardilla Pikachu, diciéndole a Luffy que se haga a un lado, siendo esta la primera vez que Loki llama a Luffy por su nombre, y con la ardillita haciendo los ruidos kuriri que tanto nos gustan. Loki acierta un
poderosísimo Niflheim, el mismo ataque que lo vimos hacer a la calavera gigante hace algún par de meses, congelando por completo el cuerpo de Ym y Loki volviendo por completo a su forma base. Vale, ok, Loki siendo un dragón gigante es genial y todo, pero no puedo evitar decir que tiene exactamente el mismo problema que tenía el Kaido dragón. Por más aura que tengan, por más que tanto él como Kaido puedan lanzar rayos, ya sea de fuego o de electricidad, y causar grandes explosiones, no es realmente práctico estar siempre convertido en su forma bestia gigante. Es más, en el caso de Kaido, cuando se enfrentó a las vainas rojas, fue una desventaja el estar en su forma de dragón porque estaba lleno de aperturas y no podía cubrir su gran cuerpo todo el tiempo, convirtiéndose en un blanco fácil para los enemigos que no dejaban de atacarlo desde todas las direcciones. Loki ahora tiene más o menos el mismo problema, es muy grande, pero eso le trae el problema de que al ser tan gigantesco, un enemigo como Ym básicamente se ve como un grano de arena desde su punto de vista, haciendo imposible que lo encuentre, demostrando así que el poder de Loki fue creado para luchar contra enemigos masivos y ridículamente titánicos, potencialmente para destruir la Red Line y no para enfrentarse a enemigos de tamaño humano. Así que sí, muy lindo andar tirando bombas atómicas por aquí y por allá, pero cuando se habla de practicidad, a Loki le vale mucho más simplemente usar el martillo, porque su forma gigante, por destructiva que sea, no es muy útil en una batalla uno contra uno. Por lo que ya sé lo que todos estamos pensando, ¿dónde está la forma híbrida, Loki? La forma híbrida podría ser el pick, podría ser la forma definitiva, la más conveniente, la más eficaz y la mejor a la hora de pelear. Y en caso de que alguien se pregunte si existe una forma híbrida o no, sí existe, esa fue usada para acabar con Harald en la escena en la cual Loki lo golpeó hasta el punto de ni siquiera dejarlo ponerse de pie. Y así nada más, Ym está congelado. A ver, seré honesto, toda esta secuencia, o mejor dicho, la conclusión tiene dos puntos de vista. Uno el del lector y el otro el de dentro del universo. Dentro del universo tiene absolutamente todo el sentido que Loki aproveche la primera oportunidad que tiene para congelar a Ym, deshabilitarlo por completo y terminar la batalla lo más rápido posible. Así que sí, dentro del universo tiene todo el sentido que Loki simplemente quiera terminar todo lo más rápido posible con un ataque que es imposible que falle, pues congela al enemigo. Pero para nosotros, los lectores, y les pregunto a ustedes, ¿alguien quedó realmente satisfecho con esta batalla luego de toda la construcción dramática que Oda le dio en el capítulo pasado? Luego de Luffy diciendo, estoy furioso, y de poner una cara de ira como nunca habíamos visto en la quinta marcha, ¿realmente alguien se siente satisfecho con la paga de que toda esa ira simplemente haya desembocado en Luffy recibiendo un tentáculo de gratis y un ataque de Gomu Gomu no Don Gatling? Creo que Oda no se hizo realmente responsable del hype que creó. Y repito, mientras que dentro del universo de One Piece tiene todo el sentido que la batalla haya acabado de esta manera si realmente no es el cuerpo verdadero de Ym. Y en combate, esta sombra proyectada probablemente no es más útil que simplemente ser un medio para realizar Domi Reversis a distancia. Sí es decepcionante que la pelea haya sido tan corta y que no haya sido ni siquiera una pelea, cuando nos dio toda la construcción dramática de Usopp quedando inconsciente en el suelo y de Luffy estando furioso preparándose para no perdonar a su enemigo y dándole los ataques más brutales y sin piedad que puedan ocurrírsele. Sí, ya lo sé, puede que la pelea continúe y que este no sea el final de toda la batalla. Es más, como diré más adelante, lo más probable es que esta sea solamente una fase de reagrupación y que luego de que Ym se retire del campo de batalla vuelva más fuerte y recargado. Pero para cuando eso suceda, la carga emocional simplemente ya no va a estar ahí. Tal vez para Luffy sí, Luffy aún querrá vengarse por lo que le hicieron a su amigo, incluso si fue hace 20 años. Pero para los lectores no creo que sea el caso. Y Oda tendrá que de nuevo construir una situación dramática, para cargar la situación con un peso emocional lo suficientemente grande como para que no podamos soportar golpear a Imu y vengarnos contra él. Bueno, de hecho, Luffy pierde su quinta marcha en la siguiente viñeta, demostrándonos que incluso si la batalla continuaba, no iba a ser capaz de seguir peleando. Pero bueno, esto realmente es una conveniencia de guión. Luffy se iba a convertir en abuelito cuando sea que la batalla termine. De la misma manera se nos revela que Loki se cansa al usar su forma de dragón gigante.
pues además de ser más conveniente y práctico pelear en su forma normal, su forma de dragón al parecer consume bastante energía. Mientras en los pueblos siguen pasando uno que otros eventos random, el fuego sigue creciendo mientras otro grupo se está esforzando en apagarlo, Nami ayuda como puede y por supuesto tenemos al MVP de todos estos últimos arcos, Jinbei, usando sus ataques de agua para apagar tanto fuego como pueda. Ustedes ya saben lo que opino acerca del recurso del fuego, me tiene bien aburrido, así que trataré de no hablar mucho sobre él. Lo que sí me llama la atención es que Lilith comenta acerca de los OCD habiendo llegado a sus límites. Esto es malo, pues ya no podrá absorber más fuego ni ayudar a apagar los incendios, pero también es bueno porque si se los da a Franky, tendrá un buen grupo de OCDs completamente recargados. Y si Oda quiere que la siguiente parte del arco sea una sección de batallas, le vendría de maravillas a Franky comenzar el combate con quien sea que le toque, estando recargado en un 100% con su nuevo poder gracias a Lilith. En el pueblo del oeste, sin embargo, es cuando la cosa se empieza a poner rara. La semana pasada vimos a Chopper destransformando de forma demonio a uno de los gigantes y volviéndolo de vuelta a su forma normal. Una de las posibilidades que todos teníamos, además de las otras 40 que fueron conversadas en la comunidad, era simplemente que fue una coincidencia. Mucha gente decía, no. Resulta que justo cuando Chopper le pegó, pasó algo desde el lado de Im, quien justo como Gecko Moria quitándole las sombras a sus propios zombies para hacerse más poderoso. Calzó con el momento en el cual Chopper le dio el golpe, haciéndolo pensar que su golpe era lo que había exorcizado a los demonios. Bien, esa posibilidad desaparece por completo en esta semana, porque acá tenemos, damas y caballeros, a Tony Chopper, el exorcista, golpeando a grupos completos de demonios y absolutamente a todos, dándolos vuelta y trayéndolos a su forma normal. Ya les dije la semana pasada, no soy el más grande fan de la teoría de Chopper teniendo la fruta del dios del bosque. No me importaría si su fruta resulta siendo otra realmente, pero ojalá no sea la del dios del bosque porque, repito, es exactamente el mismo giro argumental que nos dieron con Luffy teniendo la fruta del dios del sol, y preferiría que la explicación tenga un poco más los pies en la tierra. De hecho, hay dos respuestas que Oda ha dado en SBS antiguos que podrían traer una explicación a este fenómeno. Primero, en uno de los SBS, cuando le preguntaron exactamente de qué se trataba la fruta de Chopper, Oda explicó que tenía el poder de traerle a alguien la humanidad. Pero en japonés, cuando alguien usa esta frase, no se refiere realmente a convertir a una persona en humano, sino que cuando se dice esta frase en voz alta, se usa para referirse a alguien recuperando su sanidad. Por lo que si de alguna manera Chopper despertó su fruta, y si de alguna manera este poder despertado es capaz de extender el rango del poder de Chopper de convertirse en humano más allá de su propio cuerpo y afectar a los demás, tiene todo el sentido del mundo que la fruta humano, al despertarse y al ser usada en monstruos, los convierta también en humanos. Lo único que haría que esta teoría no tenga sentido es, ok, entonces si yo tengo la fruta gato, la despierto y toco a los demás, ¿puedo también convertirlos en gato? Esto no tendría sentido y estaría extremadamente roto, por lo cual la gente sigue afirmándose de la teoría de la fruta del dios del bosque, porque eso haría a la fruta de Chopper especial, por más que no me guste. Y al igual que la fruta de Luffy, sería una de las pocas Zoan que al despertarse funcionan como paramecia y como logia, es decir, afectando al ambiente. Otra declaración interesante es que cuando Chopper fue introducido por primera vez y nos explicó acerca del funcionamiento de las Rumble Balls, nos explicó que sus transformaciones ocurrían debido a que él era capaz de manipular las ondas de las Akuma no Mi, o más específicamente, la longitud de dichas ondas. ¿Será que con las nuevas Rumble Balls que desarrolló gracias a la tecnología de Caesar Clown, los golpes de Chopper ahora emitan una onda también de ese tipo que confunde al demonio que sea que esté dentro del cuerpo de los poseídos y eso los expulse? Por ahora no tenemos ninguna explicación, pero lo que sí o sí se nos confirma en este capítulo es que Chopper, a voluntad y sin esfuerzo alguno, puede destransformar a los demonios. Y sí, me encanta que Zoro, al ver a Chopper en modo bestia destransformando y exorcizando demonios gigantes, no se le ocurre nada más que decir, ah, sí, ¿puedes destransformar demonios? Debe ser porque eres un gran médico, Chopper.
Lo cual no tiene ningún sentido, pero es tan tierno que Zoro lo diga, hasta yo me derretí leyendo eso. Ya les dije, yo confío en los caballeros divinos, doy mi vida para apostar que en este arco tendremos unos increíbles 1 contra 1. No sucedieron al principio, pero Oda no deja de darnos señales demasiado obvias de que aún falta muchísimo por lograr en este país, especialmente cuando vuelve a insistir y nos da diálogos de Sanji y Franky, hablando de lo fácil que fue derrotar a este grupo de enemigos. Sanji indica que una vez que inician el contraataque habrán terminado con todo, y Franky responde diciendo, bueno, solo se trataba de estos 3 Kami no Kishidan de Tierra Santa, no es como que estemos enfrentándonos a una gran organización ni nada así, lo cual espero que sea un presagio, y en la siguiente parte del arco tendremos que enfrentarnos no solo a enemigos más fuertes, sino que también a hordas gigantes provenientes del gobierno mundial, y que cuando eso pase, Sanji mira a Franky y le diga, ¿qué decías, Franky? ¿Que no nos estamos enfrentando a ni una organización gigante ni algo así? Por cierto, me llama mucho la atención ver a Killingham tan preocupado por Imu. Más que preocuparse por su propia vida, más que preocuparse por cualquier cosa que esté sucediendo en ese lugar, se preocupa por su querido Imu-sama en un monólogo interno. Tiene todo el sentido del mundo, es su gran líder y básicamente si él perdiera o le pasara algo, todo su sistema se caería, colapsaría y sería el fin del gobierno mundial. Pero aún así, la preocupación de Killingham parece ser no porque tema por la vida de Im, sino que sabe que algo horrible está a punto de suceder. Por otro lado tenemos a Summers, quien como es inmortal, claramente no perdió la vida con el ataque de Luffy ni tampoco con la garra gigante de Loki que lo aplastó y lo molió en el suelo. Esto podría ser más o menos peligroso porque si se vuelve a rearmar ubicándose a las afueras del pueblo del oeste, podría causar un nuevo caos. Pero por ahora es satisfactorio el verlo así de humillado. Todo indica que si bien no siente dolor al ser golpeado, la reconstrucción es un proceso bastante doloroso. Lo vemos quejarse y maldecir al mundo. Vemos las partes de su cuerpo dar pequeños saltitos en el suelo, y esto causa un gran dolor sobre él. Dolor el cual estoy disfrutando mucho. Sin embargo, lo que más llama la atención de todos los lectores es que en el centro de la viñeta, claramente Oda con la intención de convertirlo en el objeto más importante de este plano, vemos un brillante corazón que claramente le pertenece a Summers. Las teorías no dejan de surgir, la comunidad se volvió loca con este corazoncito. Y se me ocurren 2 ideas principales. Uno, que esto se trate de tecnología del reino ancestral. Recordemos que hace 900 años el nivel de evolución tecnológica humano estaba siglos adelantado al actual. No es imposible que todos los caballeros divinos o gran parte de estos cuenten con este corazón especial potenciado desde el siglo vacío. ¿Qué ventaja tendría esto? No tengo idea por ahora, de hecho yo ni siquiera creo que sea esta la opción correcta. Si me lo preguntan a mí, este corazón no es mecánico y simplemente es el corazón de Summers cubierto en haki. Tiene sentido que a la hora de recibir el ataque de Luffy y la garra gigante de Loki simplemente haya dado prioridad a proteger su corazón y haya concentrado todo su haki en endurecerlo de manera que este sobreviva. Quizás esto nos confirma que los caballeros divinos son capaces de regenerar cualquier parte de su cuerpo a excepción de su corazón, y es por eso que lo cuidó con tanto anhelo, cubriéndolo por completo de haki, sacrificando todo el resto de su cuerpo y dejándolo sin defensa con tal de concentrar todo su haki de armadura en su corazón. El capítulo termina revelándonos varias cosas. Primero que todo, sí, hubo un desastre en Marijoa y Oda decidió absolutamente saltárselo. Sabemos que hubo un ataque masivo en Tierra Santa, y aún así, Im prefirió descuidar Marijoa y presentarse en Elbaf, o por lo menos de manera espiritual. No sabemos si el ataque sigue ocurriendo, no sabemos si el gobierno o los revolucionarios o quien sea que haya atacado ya obtuvieron lo que querían obtener, pero esto parece no importarle mucho a Im, pues independientemente de lo que haya pasado durante los últimos días, el rey del mundo invoca a los 5 ancianos, llamando Gorosei. Ellos responden rápidamente, listos para acudir a cualquier llamado o comando del gran Imu-sama, dando fin al capítulo con el rey del mundo declarando que durante un tiempo se ausentará de Tierra Santa. No sabemos si esta ausencia será física, espiritual, si este cabrón viajará en el tiempo, si viajará a su dimensión de demonios, si pasará al antimundo, si irá directamente a Elbaf para acabar con sus 2 grandes amenazas personalmente, o si primero se dirigirá a algún otro lugar del mundo donde recolectará algún objeto, algún soldado o algo que lo ayudará a luego de eso dirigirse a Elbaf y pelear contra Luffy y Loki con todo su poder.
O también puede ser que vaya Elbaf directamente, dispuesto a bufear a sus caballeros divinos, dándoles un 2000% más de poder y ahí sí iniciándolos uno contra uno que tanto he pedido durante todo este tiempo. Algo que me llama mucho la atención y que me encanta es que al parecer a Imu las palabras de Usopp sí le llegaron. Recordemos que la semana pasada el rey de los tiradores llamó a Im un cobarde y criticó la manera en la cual no se atreve a presentarse en el campo de batalla, sino que envía a sus lacayos a pelear por él. Y a ver, realmente no creo que las palabras de Usopp hayan penetrado lo suficiente como para cambiar la moral de un personaje que lleva 800 años escondido. Realmente no creo que se haya sentido ofendido. No va a dejar de lado su orgullo ni su personaje de rey soberano absoluto. Es más, estoy seguro que si Im fuese a presentarse en persona sería 0% debido a que Usopp lo retó. Pero incluso si Imu ignora completamente las palabras de Usopp y no le pueden importar menos, eso no quita el hecho de que si se llegase a presentar en persona, lo quiera o no, terminó haciéndole caso a Usopp. Y me encantaría que si Imu realmente aparece en la isla, Usopp le diga una frase al estilo: ya veo, así que mis palabras te afectaron y por eso viniste. Dale Oda, por favor, dale una línea con aura a Usopp. Solamente dale una frase legendaria en este arco, lo necesito. Necesito cualquier cosa más allá de simplemente no voy a caer porque este es el país de los gigantes y bla bla bla. Eso me lo viene diciendo desde la primera vez que apareció. Dame una escena badass situacional exclusiva de lo que está sucediendo ahora. Lo necesito. Dando así fin a un capítulo que la verdad me decepcionó bastante en el apartado de acción de parte de un fan que tenía ganas de ver una batalla que fue tan hypeada con la construcción dramática, repuntó bastante en la última página, al demostrar que por primera vez el dueño del mundo hará su movimiento, y eliminando casi por completo la teoría que hablaba que este hombre no podía salir de la habitación de las flores porque no podía recibir la luz del sol o algo así. La próxima semana no hay descanso, así que tenemos dos opciones. La próxima semana tendremos una fase de reagrupación en la cual nos sentaremos durante un rato a hablar de todo lo que nos compete y mejor aún sacar la información a los caballeros divinos que tenemos neutralizados, o puede que Oda, siendo que este capítulo fue tan rusheado y todo pasó tan rápido, de repente se ponga las pilas y haga que Im, el próximo capítulo, simplemente aparezca en Elbaf y comiencen los madrazos. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Como escucharon en la mitad del video, más o menos tengo una gran confusión acerca de cómo sucedió lo de Shanks, lo de Loki, cuando Loki obtuvo su recompensa, por qué cuando Shanks encerró al monstruo que estaba aterrorizando el mundo y dejó de aparecer el dragón mágicamente y no se dio cuenta que el dragón era justamente el Nidhogg. Siendo que es de conocimiento público que Shanks fue a encerrar a Loki y así se convirtió en emperador. Y bueno, ya saben a lo que me refiero. Si llegaste a esta parte del video, por favor comenta la palabra cubito en honor al cubito de hielo en el cual Im fue convertido en este capítulo. Si comentas cubito, sabré que eres parte de la legión de guerreros legendarios y leeré tu comentario poniéndole mucha atención. Si no comentas cubito y no lo pones al inicio de tu comentario, es probable que me lo salte porque significa que no viste el video hasta el final y probablemente estás opinando sin saber. Así que sin nada más que decir, yo soy Gar y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!